Hola chicas, la idea de hacer estos audios acompañados de diapositivas es suplir de alguna forma, seguro incompleta, la imposibilidad de reunirnos en el aula para abordar los temas de la materia. Bueno, como ya les comenté en la primera clase que tuvimos, la primera unidad que ocupa todo el primer cuatrimestre se llama Ideas filosóficas que fundamentan la pedagogía moderna. Ahora, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué justamente vamos a estudiar esas ideas filosóficas que van a fundamentar la pedagogía moderna? Y bueno, nosotros tenemos que intentar visualizar la importancia en el siglo XX que tuvieron esas ideas filosóficas. En primera instancia porque esas ideas filosóficas van a ser la base a partir de la cual se va a erigir la pedagogía moderna, y la pedagogía moderna va a ser la base a partir de la cual se va a erigir lo que es la institución escolar, ¿sí? Lo que queremos decir con esto es que detrás de toda pedagogía, detrás de toda educación, siempre hay una idea filosófica que la está fundamentando. Por ello es que la primera idea que vamos a visualizar en este tema es la concepción del hombre, porque detrás de toda concepción de la educación, detrás de toda concepción del alumno, cómo se relaciona el profesor con el alumno, está la concepción del hombre. Pero más adelante nos vamos a ocupar de esto. Lo primero que vamos a hacer es hablar de qué es la ilustración, del filósofo Immanuel Kant. Nosotros elegimos este texto porque creemos que en él yacen las ideas filosóficas justamente que van a fundamentar esa pedagogía moderna. Entonces, lo que podemos decir de este texto es que fue escrito en 1784, es decir, 5 años antes de que se produzca la Revolución Francesa, por lo que tiene una importancia y un valor histórico sumamente importante. En él vamos a encontrar el intento de los hombres ilustrados de esa época y lo que luego, digamos, se va a materializar en la Revolución Francesa, determinar con cierta forma de vida del hombre, una vida de dependencia religiosa, de oscurantismo. Bueno, la idea de terminar con lo que se denominó el antiguo régimen y darle paso a no solamente un nuevo orden político y económico, sino una reorganización de la vida del hombre. Esto no es algo que sucedió de un día para el otro, es un proceso que se vino dando desde principios del siglo XVI y que tiene su punto cúlmine en la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, ¿sí? Algo de esto está en el texto de Grinberg y Levy en el capítulo 1, que se llama Dispositivos Pedagógicos de la Modernidad, y el libro de Grinberg y Levy, que también es parte de la bibliografía, se llama Pedagogía, Currículo y Subjetividad. ¿En qué es la ilustración? Antes de comenzar su lectura, lo que tenemos que aclarar es la concepción del hombre que funda la época moderna. Para aclarar, la época moderna es una periodización que realizamos en la actualidad para referirnos a cierto periodo de tiempo que guarda ciertas características, entre ellas la diferenciación con la etapa anterior, que podemos denominar medieval. En la modernidad hay una novedad, que es la concepción del hombre como un sujeto racional, ¿sí? Ya deja de ser un ser a imagen y semejanza de un Dios divino que le debe su vida y que se reunirá con esa divinidad luego de su muerte, sino que ahora el hombre es un ser racional. Y esto trae aparejado una premisa antropológica, política, filosófica sumamente importante, porque el hecho de definir a los hombres como seres racionales los pone en un pie de igualdad, ¿sí? Al decir que todos los hombres son racionales, todos los hombres pueden ser educados, pero también todos los hombres pueden pensar. Entonces todos los hombres pueden decidir, lo que los hace libres también, ¿sí? Porque el hombre
puede decidir obedecer su propia ley. Y acá está la definición de libertad civil de la modernidad. Entonces, la definición como el hombre como un sujeto racional nos trae una novedad. El individuo, por un lado, y por el otro, que todos esos individuos son libres e iguales. Entonces, la pregunta en parte es, ¿cómo hacemos para constituir un orden político y social a partir de una multiplicidad de individuos que ahora van a tener la capacidad de decidir por sí mismos? Pero no podemos pasar por alto esta definición del hombre, porque si bien representa una premisa sumamente importante, como todos los hombres son libres e iguales y que van a fundar, y esa es una premisa que va a fundar nuestras sociedades modernas, no podemos dejar de preguntarnos si es la razón lo único que define al hombre. Porque de esa definición del hombre va a depender la definición de la educación. Y de la definición de la educación va a terminar dependiendo nuestra práctica docente. Bueno, lo primero que vamos a encontrarnos cuando arranquemos la lectura de qué es la Ilustración es la definición de la Ilustración como la salida del hombre de la minoría de edad. A ver, ¿qué quiere decir esto? Por un lado, va a definir la mayoría de edad o el ser ilustrado como la autonomía del pensamiento, es decir, el hombre que piensa por sí mismo, que es libre, que no depende de nadie en cuanto al pensamiento, ese es el hombre mayor de edad. Es decir, no está hablando de una cuestión biológica, no está hablando del orden biológico, está hablando de la autonomía del pensamiento. Puede haber niños que sean adultos, es decir, niños ilustrados, sujetos ilustrados, y puede haber adultos que todavía estén en la minoría de edad porque no piensan por sí mismos, porque dependen de lo que el párroco, de lo que el médico, de lo que el abogado, de lo que el contador les diga y no decidan por sí mismos. Esto también lo podemos ver, lo podemos trasladar a la actualidad y podemos pensar quiénes son o cuáles son las instituciones o los medios, los lugares que piensan por nosotros, ¿sí? ¿Qué significaría esto en nuestra actualidad? Es una pregunta que se deja abierta, que si estuviésemos en clase generaría debate.